inmigración en el norte del país está absolutamente descontrolada y sigue descontrolada. Si usted habla, por ejemplo, con el alcalde de Colchane, le va a decir, siguen entrando los migrantes, absolutamente descontrolada, entran todos los días, entran y no hay nada que hacer. Y finalmente son trasladados mediante buses, ya sea estatales, buses que ellos se consiguen, hasta el centro de Chile, principalmente a la zona central. Hay toda una política para no atochar demasiado el norte de Chile, pese a que en el norte, nuestros auditores lo saben, está repleto de inmigrantes, pero hay una política para tratar de trasladarlos un poco hacia el sur para que no se note tanto la presión que hay en el norte, aunque se nota muchísimo. Siguen entrando los inmigrantes, no se sabe qué hacer, está lleno de pasos llamados pasos no controlados, pasos fronterizos donde cada uno puede pasar sin inconveniente, no hay policía, no hay nada, ni hay vigilancia. La frontera con Bolivia es una frontera extensa, pero los pasos llamados eufemísticamente no habilitados no son tantos, son muchos, pero no tantos. ¿Podrían vigilarse? Sí, yo estoy convencido que sí. ¿Se podría usar tecnología? Sí, la tecnología existe, sí. Muchas cosas sí, pero en realidad habría que decir no. No están los militares, no están los drones, no hay nada. Y por lo tanto esto es una situación realmente compleja que viene hace mucho tiempo. La inmigración en Chile irregular viene hace muchísimos años. Fue peruana en algún momento, fueron los primeros inmigrantes. Después llegaron los inmigrantes haitianos, eso no pasaban por ningún paso no habilitado, eso pasaban por un paso absolutamente controlado que es el aeropuerto de Pudahuel. Inmigrantes que llegan en masa. Exacto, pero a través del aeropuerto de Pudahuel eso fue un escándalo, se organizaron empresas aéreas especiales y después vino toda esta inmigración colombiana, venezolana, a través de la frontera norte, con la complicidad de Bolivia. Bolivia los deja pasar, porque con Bolivia hay pésimas relaciones y por lo tanto a los bolivianos les encanta que a Chile no le vaya bien. Esa es la verdad. Hay todo un juego geopolítico detrás de todo esto también. Entonces pasan a través de Bolivia con la anuencia, con la omisión de las autoridades bolivianas, porque usted comprenderá que estos inmigrantes ilegales también son ilegales en Bolivia. No son bolivianos, son colombianos, son venezolanos. ¿Por qué pasan por Bolivia y Bolivia no hace nada? Porque los bolivianos saben que no se quedan en Bolivia, que vienen a Chile, que Bolivia es un espacio de paso en dirección a nuestro país. Se discutió mucho el despliegue de las Fuerzas Armadas, pero también en esta parte es muy importante saber si las Fuerzas Armadas van a actuar como soldados, o sea, como militares o como policías. Dicho en otros términos, ¿los militares se transforman en carabineros o siguen siendo militares? O sea, ¿son carabineros vestidos de militares u otra cosa? ¿Qué es lo que se quiere al final? ¿Aumentar la cantidad de carabineros? Para eso hay que aumentar carabineros, ¿no? Bueno, eso es. Bueno, ayer el gobierno ya prepara este despliegue, está a punto de iniciarse el despliegue para los próximos días, nos imaginamos, las Fuerzas Armadas para controlar los flujos migratorios. Y 2 decretos fueron enviados a Contraloría, lo que fue valorado por la oposición, pero cuestionado por distintos sectores en el oficialismo. Estamos en contacto con Bastián Liubetich, que ha reportado todo este tema y tiene más detalles. Hola Bastián, muy buenos días. Buenos días. Sí, ¿qué tal María José Tomás? Muy buenos días. Es una decisión que se materializó el día 9 de febrero, cuando el gobierno redactó este decreto con fuerza de ley ante la Contraloría, del cual ya se tomó razón por parte del ente Contralor para autorizar el despliegue militar en la frontera de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, donde la situación migratoria se mantiene con escaso control, muy complicada, relatan las distintas autoridades regionales y comunales. ¿Qué se permite hacer a las fuerzas según el documento? Se permite realizar controles de identidad, registrar vestimentas o vehículos, practicar detenciones para poner a la persona a disposición de las policías. Se autoriza, por ejemplo, el empleo disuasivo de vehículos, de gas pimienta, lacrimógeno, proyectiles de pintura, efectuar disparos con armas de fuego sin apuntar a las personas, pero esto bajo cierto orden. Son 7 pasos o 7 reglas por las cuales se van a tener que regir las fuerzas, los militares en la frontera una vez que se puedan desplegar en el norte del país. Primero, el empleo disuasivo de vehículos militares, porte de armas y despliegue de fuerzas. Segundo, identificarse como parte de las Fuerzas Armadas o de Orden y Seguridad Pública de Chile.
Asimismo, demostración visual, advertencias verbales. Tercero, el empleo disuasivo de fumígenos, tales como granadas de humo, gas pimienta, lacrimógenos, sistemas de sonido, luz o agua. Cuarto, empleo disuasivo de armamentos no letales, bastones, dispositivos eléctricos, proyectiles de pintura, gas pimienta y lacrimógeno, entre otros. 5. Empleo de armamento antidisturbios, es decir, sin apuntar o disparar a quemarropa ni directo al rostro, evitando, por ejemplo, disparar en la parte superior del torso. Sexto, preparar arma de fuego con clara intención de usarla. Y séptimo, disparos de advertencia, lo que decíamos, sin apuntar a las personas. Todo esto, si es que se usa la fuerza, tiene que ser informado, tanto si es que se ocupan uno de estos 7 pasos, si hay una situación complicada para las fuerzas en la frontera. ¿Quién confirmó esto? ¿Quién confirmó que el gobierno ya estaba preparando aquello? Lo hizo en el comité político del lunes. Vamos a escuchar al presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, que precisamente lo dice. De un eventual despliegue de las Fuerzas Armadas en la zona norte, que en el comité político del día lunes se informó por parte del subsecretario Monsalve. Hay que esperar que el decreto supremo, así se nos indicó por el subsecretario Monsalve, también sea tomado razón, que esperan que esta semana ya esté cumplido aquel trámite administrativo para proceder a implementar lo que dice relación con la protección de infraestructura crítica. Y claro, ahora el gobierno espera esta toma de razón de un segundo decreto, el decreto supremo, para ya derechamente normar la ley de infraestructura crítica. Ahí se va a especificar, por ejemplo, las zonas en las cuales van a poder operar las Fuerzas Armadas, si van a haber jefes de zona en las distintas regiones o uno solo. Todo eso tiene que definirlo, por supuesto, el gobierno a través de este decreto que ya fue enviado a la Contraloría y que del cual tiene que tomar razón el ente Contralor. Vamos a escuchar reacciones políticas. Por un lado está la senadora del Partido Republicano, Carmen Gloria Aravena, quien es una de las autoras del proyecto de infraestructura crítica y por ende valoró esta decisión del Ejecutivo. Y por otro lado, uno de los que votó en contra de este proyecto, el diputado del Partido Ecologista Verde, Félix González, que dijo no estar de acuerdo en este caso en particular. Valoro que el gobierno se apronte a concretar el despliegue de militares en el resguardo de la frontera norte del país. Esta medida es necesaria y urgente. En esta materia no le debe temblar la mano al gobierno para hacer lo que es correcto. No estoy de acuerdo con cualquier estado de excepción constitucional o el despliegue de las Fuerzas Armadas, sobre todo si lo que se quiere hacer es orden público. Son las policías las que tienen que actuar y no las Fuerzas Armadas. Escuchemos a las autoridades en el territorio. Autoridades regionales, autoridades comunales que han mostrado derechamente su preocupación respecto de esta medida. Primero a los gobernadores, de Arica Jorge Díaz, de Antofagasta Ricardo Díaz, que si bien valoran esta iniciativa del Ejecutivo, dicen que es insuficiente, que falta para complementar, dicen ellos. Por ejemplo, contingente policial, por ejemplo, mayores recursos al Ministerio Público. Escuchemos. Puede ser una medida que no tenga los efectos que hoy necesita y desea la región de Arica y Parinacota. Por cierto, vamos a estar expectantes a que esto suceda lo más pronto posible, porque ya la región de Arica y Parinacota no puede esperar ni un minuto más. Nos parece que es una muy buena noticia para la región, pero es insuficiente. Necesitamos que también se aumenten los recursos tanto para las fiscalías como para aumentar la dotación de carabineros. Hablamos también con el alcalde de Colchane, Javier García, que aseguró que este tipo de medidas deben tomarse hablando con los jefes comunales, algo que no se ha hecho previamente, por lo menos lo que dice él. No se ha hecho, no se ha hablado con los alcaldes cada vez que se despliega contingente militar en las zonas para frenar el problema migratorio. Y las experiencias previas, dice él, con militares en la calle no ha sido buena. Si bien creemos que la medida es mucho mejor que el estado de excepción, insistimos que se converse con los alcaldes. Se trata de territorios indígenas. Queremos que el trato a nuestra gente sea distinto y mejor al que vivimos en el estado de excepción pasado, donde nuestra gente fue víctima de distintas formas de discriminación y malos tratos por parte de efectivos del ejército, quienes dejaron pasar a miles de migrantes irregulares como Pedro por su casa. Ayer el gobierno no dio declaraciones al respecto, más allá de que muchos de ellos fueron consultados, personas encargadas en la materia, pero sí dieron ciertas luces respecto de qué pretenden. Entre los meses de marzo y mayo se pretende que termine de definirse las funciones, lo primero, que van a tener los militares cuando se desplieguen en el norte,
y el nivel de despliegue, cuántos militares van a haber, dónde van a estar, cuáles son las zonas críticas en las que tienen que estar, todo eso desde entre marzo y mayo para ya derechamente continuar con este despliegue de las Fuerzas Armadas en las zonas fronterizas del norte del país. María José Tomás. A ver, ¿cómo va a ser el despliegue? Porque existe una serie de llamados pasos no habilitados. Con este despliegue, ¿esos pasos no habilitados van a estar todos cubiertos a las 24 horas o no? Eso es lo que este segundo decreto, del cual todavía no tenemos acceso porque todavía no toma razón Contraloría, tiene que definir. Es precisamente dónde van a estar, en qué zonas se van a ubicar, lo que detalla este segundo decreto, el decreto supremo, en respecto de precisamente dónde se van a desplegar las Fuerzas Armadas. Lo que ya se sabe con el primer decreto, el que bien decíamos de fuerza de ley, es qué se le autoriza hacer en caso de realizar una detención o que haya algún problema con algún grupo en particular. Oye, mira, leo las medidas que tú detallabas hace un instante, pero revisémoslas. Las medidas que tienen que adoptar las Fuerzas Armadas en caso de que haya inmigrantes que traspasen la frontera, porque de esto se trata. Número 1, empleo disuasivo de vehículos militares, un chip, que vean el chip. Porte de armas, sí, andan con sus armas. Despliegue de fuerza, ese es el primer asunto. El segundo punto es identificarse como parte de las Fuerzas Armadas o de orden. O sea, primero mostrar el vehículo y luego mostrar tu placa o algo que distinga que eres de parte de las Fuerzas Armadas o de orden y seguridad pública. Pero también en este punto 2 es negociar. Los militares van a tener que negociar, efectuar negociación, demostración visual, advertencias verbales. Decirle, advertirle, están en Chile, no pueden entrar. Ese es el segundo punto. Y además negociar, traten de salir, no sé, algo. Ya. El número 3 sería empleo disuasivo de fumígenos como granadas de humo, gas pimienta, lacrimógenas, entre otros, sistemas de sonido, luz o agua. Es decir, ante esta negociación o estas advertencias, si se resisten, lo primero que se debiese acatar sería este empleo disuasivo de fumígenos. O sea, una lacrimógena, pero además una especie de bocina, porque dice sistemas de sonido, bocina o agua. Cuarto, si todo esto no funciona, en cuarto lugar, empleo disuasivo de dispositivos o armamentos no letales. Un bastón, un dispositivo eléctrico. Les podrían tirar pintura a los soldados chilenos, a los inmigrantes. Disparos, proyectiles de pintura, de gas pimienta y lacrimógeno y otros análogos que no sé cuáles son, algo similar a todo esto. Haciendo una especie de resumen, si estos elementos como las bolas de pintura, gas pimienta no funcionan, los gases lacrimógenos tampoco, recién se puede utilizar el empleo de armamento antidisturbios, sin disparar a quemarropa ni apuntar directo al rostro, evitando apuntar a la parte superior del torso. Esos son las pistolas o el armamento antidisturbios que ha empleado en alguna oportunidad Carabineros. Y después, si nada de esto funciona, preparar el arma de fuego con clara intención de utilizarla. Se puede, luego de preparar el arma de fuego, el número 7 es efectuar disparos de advertencia del arma de fuego, es decir, ya mostrándola, haber disparado, por ejemplo, al aire para mostrar la clara intención de querer disparar. Y después pueden usar el arma de fuego siempre que todas estas medidas resultaren insuficientes y siempre que, hay otro requisito, haya un enfrentamiento con personas que utilicen o se presten a utilizar armas de fuego u otras armas letales o pongan en peligro de algún modo la vida de estas personas. Por lo tanto, si entras inmigrantes desarmados y ninguna de las otras medidas resulta, no se pueden utilizar armas de fuego y van a entrar igual. Y normalmente entran desarmados, los inmigrantes ilegales no entran armados, a menos que sean bandas de traficantes, los traficantes de vehículos, que eso existen también, los hay, personas que realizan tráfico de mercancía. Pero estamos hablando en general de eso, pero principalmente de los inmigrantes. Después de esto tienen un deber de informar al Ministerio del Interior de cada incidente que haya ocurrido con ocasión del uso de la fuerza. Y el número 10 es, si a propósito del uso de la fuerza, por ejemplo, resultasen personas heridas, se dice dentro de estas reglas que las personas de Fuerzas Armadas, policías o quienes estén en el resguardo de las fronteras tienen que prestarles los auxilios necesarios para resguardar su salud. Bastián, son 10 reglas, 10 puntos, pasos que, claro, nosotros ahora los podemos leer y enumerar, pero en el momento de los que hubo,
¿Qué pasa? A ver, lo primero es, tenemos militares que se van a transformar en policía. Ellos son policías, ya no son militares. La pregunta es, ¿por qué un policía también tiene derecho a defenderse si alguien los va a atacar con un arma de fuego? En eso no hay ninguna diferencia. Pero en todo el resto son más bien policías. La pregunta es si esto es, o si es que se discutió si esto es, como tú dices, aplicable en la práctica o no. ¿Qué han dicho? ¿Qué se dice? Tal cual. Eso es, de hecho, lo que muchos han dicho. Falta saber, y por eso el gobierno decía ayer, fuera de micrófono, miembros del gobierno, que esto tiene que implementarse, informarse de buena forma entre los meses de marzo y mayo, porque está bien, uno puede detallar cada uno de los puntos por los cuales van a proceder, digamos, los militares en la calle, en la frontera en este caso, pero distinto es cómo se aplica, y por eso también tiene que informarse, tiene que informarse bien incluso a los propios militares para que sepan actuar. Solo un ejemplo. Esto es acorde, todos estos puntos que detallamos, acorde a la situación en la que estén viviendo. No es así una regla, digamos, que no se pueda romper. Por ejemplo, si alguna persona entra ilegalmente por la frontera y el identificarse como Fuerzas Armadas no funciona, el empleo, por ejemplo, de granadas de humo, lacrimógenas, etcétera, no sería necesario si no hay un nivel de violencia. Simplemente se detiene a la persona y se lleva a las policías. No es que la persona diga no y de inmediato uno va a ocupar el gas lacrimógeno. Perfecto. Va a depender mucho de la situación en la que estén, y por eso también es importante que se informe y que se aclare cómo se va a aplicar cada uno de digamos, de las reglas en las que están, porque de hecho uno de los primeros puntos que se detalla en este decreto con fuerza de ley es siempre con el resguardo a los derechos humanos de cada una de las personas. Es el primer punto, uno de los primeros puntos que está detallado en este decreto, y por ende va a ser muy fácil, entre comillas, que más se puedan exceder o que pueda pasar que más de alguno pueda reclamar respecto de cómo se procedió en algún caso en particular. Por eso es muy importante que se informe muy detalladamente cómo se va a proceder en cada caso, en cada situación, porque va a ser muy distinto el caso a caso. ¿Podrán hacer control de identidad de la Fuerza Armada? Sí, entonces, tal cual. Claro, pero a 10 siempre que tengan algún antecedente que permita inferir que la persona tiene una orden de detención pendiente. Tienen que tener algún antecedente, si no, no puede haber control de identidad. O en el caso de que la persona se encapuche, se oculte, dificulte su identidad, se ponga algo. Pero si no hace esto y no hay ningún antecedente, no pueden hacer control de identidad. O sea, no es que a la Fuerza Armada le digan, a ver, muéstrame su cédula de identidad. No lo va a poder hacer. Tiene que tener un antecedente. Y es más, si hay dudas, por ejemplo, si una persona mayor o menor de 18 años, siempre se entenderá que es menor de edad. Ante la duda, es menor de edad, y por lo tanto, esta persona tiene que ser puesta a disposición de personal de la autoridad contralora inmediatamente. Esas son las reglas de alguna de las reglas. Me imagino que habrá más y que se especificará un poco más de todo lo que estamos conversando. Sabemos, Bastián, que el Ejecutivo siempre ha sido bastante insistente en todo lo que es el tema de la defensa irrestricta de los derechos humanos. Es un discurso que han mantenido previa a la campaña, el presidente lo ha dicho, sin importar el color político. Se dice que también aquí toda persona tiene derecho a migrar en los márgenes de la regularidad. Y acá también todo el tema del despliegue de militares es parte por todo el tema del proyecto de ley de infraestructura crítica. O sea, ha sido un trámite, una tramitación, podríamos decir, gigantesca y bastante engorrosa. Ahora, claro, todas estas reglas que se proponen buscan, por cierto, que no haya ningún tipo de problema con violaciones a los derechos humanos o algún tipo de irregularidad al respecto, considerando que también hemos visto que en muchas ocasiones hay niños y niñas que van pasando, por ejemplo, como las imágenes que estamos viendo en Bio Bio TV ahora, personas que van con sus hijos. Podemos pensar lo que queramos cada uno de nosotros respecto a todo lo que es el tema del paso fronterizo irregular con niños. Yo no estoy de acuerdo, pero efectivamente, claro, depende de cada situación, de cada familia, cómo tengan que moverse de un lugar a otro. Efectivamente acá, Bastián, se pone sobre la mesa el tema de los derechos humanos, se pone sobre la mesa también el uso debido de la fuerza y el uso que sea equilibrado de la fuerza, pero
intentar llevarlo a la práctica es complejo, porque efectivamente vas a tener a personas que van a estar ahí resguardando las fronteras, pero la efectividad de esto, o sea, se proponen estas reglas para una idea de limpiarse las manos y decir nosotros pusimos estas reglas para que en caso de que pase algo estamos resguardados ante este decreto, o se busca porque efectivamente se considera que puede ser eficaz. Sí, el tema del decreto hay que decir que es un tema legal. Tienen que pasar estos dos decretos sí o sí por la Contraloría para que se puedan efectuar, y la Contraloría tiene que, decir o no si está pegado a la ley, y por eso entendemos nosotros que el gobierno no se ha pronunciado, porque falta este segundo decreto del cual Contraloría puede hacer correcciones. Entonces todavía no está 100% definido cómo se van a desplegar en este caso. El que sí ya tomó razón es este que bien mencionábamos, y claro, el tema, a ver, entendemos nosotros que cómo se va a aplicar en cada uno de los casos va a depender del criterio de cada militar que esté en la situación en particular. Como pasa con las policías, como pasa más allá de que haya ciertas reglas. Por ejemplo, como decía Tomás, en el caso de realizar controles de identidad, va a depender del criterio de la persona que esté ahí, si, digamos, tiene algún indicio de cometer algún delito o no. En lo concreto, ¿cómo uno sabe si la persona va a cometer un delito o no? Digamos, va a depender del criterio de cada una de las personas que estén en este lugar. Ahora, estas son las reglas que tienen que cumplir, y va a depender de la situación en la que estén. Si se sobrepasa o no se sobrepasa, eso lo va a tener que definir el gobierno en un futuro, según la situación que suceda. Pero por lo menos estas son las bases por las cuales, digamos, se tienen que regir los distintos militares en las zonas, y, digamos, va a depender también, y así me imagino pasa en toda orden de cosas, digamos, de el criterio que tenga cada una de los militares o de las fuerzas de orden que estén en los lugares, digamos, y según la situación que ocurra. A ver, yo creo que esto va a depender de eso y de otra cosa, porque esto va contra la naturaleza del militar. ¿Para qué está formado el militar? Para enfrentar a otra fuerza militar. Peligro externo. Y para la guerra. Uh-huh. Entonces, peligro externo obviamente, para la guerra. Entonces, ¿y qué se hace en la guerra? Se dispara con todo lo que se tiene. Y el otro dispara con todo lo que se tiene. Porque esa es la guerra. Esas son las reglas de la guerra. Otra cosa son el trato a los prisioneros, etcétera. Entonces resulta que esto es totalmente contrario a la mentalidad militar. Absolutamente. Más allá del entrenamiento que tienen que tener los militares ahora, porque esto es un entrenamiento, ¿van a querer o no? ¿Lo van a hacer de verdad, con ganas? ¿O lo van a hacer en forma aparente? Porque ese es otro asunto práctico, porque esto va contra su naturaleza, contra la doctrina militar. Bueno, sabemos que las Fuerzas Armadas también están subordinadas a los poderes políticos, sí, por ende debiesen acatar las reglas más allá de eso. Sí, pero pero cualquier subordinado, político o no político, tú sabes que si no les gusta no lo hacen, o no lo hacen con toda la dedicación que se quisiera. Sí, aquí tiene que haber un convencimiento, porque si no sé si lo van a hacer con esta dedicación que deben hacer. Yo creo que acá hay una palabra muy importante que es la casuística, que efectivamente acá establecer un parámetro de reglas en temas que son tan complejos es muy difícil, porque efectivamente depende de cómo sea la circunstancia. En el tema de los controles de identidad tú decías que se tiene que tener un antecedente, entonces acá depende mucho del caso a caso. Yo creo que también ese es un tema importante. Y una opinión personal, Bastián, cortito antes quizás, Tomás, considero que acá un punto fundamental, más que el despliegue de las Fuerzas Armadas, tiene que hacerlo la Cancillería con Bolivia. No, pero bueno, las relaciones con Bolivia están... Lo que pasa es que, claro, al final nosotros esto puede ser una medida parche, porque efectivamente, ¿qué pasa con los migrantes que tú detienes en la frontera? Pasan de Bolivia, y creo que acá la Cancillería tiene que hacer un rol, pero fundamental con Bolivia. Bolivia no quiere. La verdad es que no quiere. Perdieron el conflicto del río Silala. Con Bolivia las relaciones están cortadas. Con Bolivia no hay relaciones diplomáticas hace 1000 años. O sea, no es normal en el mundo que dos países vecinos, territorialmente contiguos, no tengan relaciones diplomáticas o no tengan relaciones a nivel de embajadores. Esta es una excepción mundial. Pero yo creo que ahí estaría gran parte de la solución. Pero con Bolivia se requieren de dos para solucionar. No, es difícil. Lo único que quiero decir es que además estas reglas que estamos conversando esta mañana son fruto de una negociación muy intensa al interior del gobierno. Recordemos que el gobierno tiene dos almas:
Apruebo Dignidad, donde está el Frente Amplio, principalmente con el Partido Comunista y el Partido Socialista, pero el Partido Comunista muy fuerte, y el llamado socialismo democrático. Resulta que tuvo que estar de acuerdo el Partido Comunista para estas reglas. Por ejemplo, hay unas declaraciones del parlamentario comunista de Boris Barrera, jefe de bancada del Partido Comunista. Jefe de bancada de los diputados Sí. del Partido Comunista. Y dijo, esto se hace cargo de lo que como bancada opusieron en la tramitación del proyecto respecto a la RUF, diciendo que toda acción de las Fuerzas Armadas se basa en el resguardo de los derechos humanos. O sea, el PC presionó y logró esto. O sea, que hay acuerdo del Partido Comunista. Entonces fue una difícil ecuación la que ustedes están escuchando a la que llegó el gobierno. Y que, igual votaron en contra. Hay 6 de infraestructura crítica, 6 votos en contra, y si mal no recuerdo, 3 de ellos son del Partido Comunista. O sea, igual no lograron convencer a todos. No lograron convencerlos a todos, pero finalmente hubo apoyo del PC. Se logró, fue una negociación muy difícil. Gracias, Bastián.